Matías Laca nos cuenta en su experiencia como mentor y guía al enseñar a personas a desarrollar habilidades y potencializar su autoestima para poder encontrar pareja. Matías nos describe su proceso de transformación de cómo pasó de ser una persona completamente introvertida hasta convertirse en un maestro del cortejo. Bienvenidos a Chéves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bienvenidos a otro episodio más de Chéves con Chava y hoy nos estamos internacionalizando. Tenemos invitados desde fuera del país, viniendo desde Sudamérica. Una persona muy especial que me presentó Summer, el buen Summer, le mandamos un buen saludo, que nos presentó hace como un par de semanas. Y les quiero presentar a Matías. Soy Matías Laca en redes sociales. Matías, experto, gurú en todo lo que tenga que ver vamos a llamarle la autoestima del hombre para poder aventurarse ante esta selva en donde cada quien quiere apresar a alguna mujer, pero que no sabe cómo. El buen Matías Laca se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, Matías. ¿Qué tal, hermanito? De corazón, muchas gracias por la invitación. Súper contento de haber coincidido con el buen Summer. Un saludo para él si está viendo esto también. Y bueno, la idea es estar acá, aportar un granito de arena, contar un poquito nuestra historia y que ojalá sea de ayuda para tu audiencia. Perfecto. Nada más vamos a corroborar con nuestro centro de comandos si ya están transmitiendo en vivo, porque por primera vez estamos haciendo el experimento que un podcast está transmitiendo en vivo en Instagram. Entonces nada más vamos a corroborar que lo estén transmitiendo. Y mi buen Leo, que está en la cabina de control. Leonardo, nada más para confirmar si se está transmitiendo ya en Instagram. Nos está diciendo aquí por la radio. Ahora sí. Ahí estamos ya. Ahí estamos claro ya en sí. Instagram. Entonces es oficial, estamos en... Vamos a ver de dónde me tengo que hacer. Un poquito para atrás. Ahí mero. Listo. Matías, cuéntanos un poquito de qué trata tu vida. ¿Qué hace un uruguayo en la ciudad de Monterrey? ¿Qué haces por acá? ¿Cómo fue? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y en quién te convertiste ahora con tus redes sociales que tienes un gran éxito? Y con tu libro que en algún momento ya sacaste. ¿Quieres platicarnos un poquito al respecto? Ok, son muchas preguntas en una. No sé, yo me considero un hombre común y corriente, normal, nacido en Uruguay, en un país realmente muy pequeño. Para que tengan una idea, Uruguay son 3.5 millones de habitantes. Es algo así como la cuarta parte de Monterrey o no sé. Es realmente muy pequeño. Y yo puntualmente nací en un pueblito más pequeño todavía de 40.000 habitantes que se llama San José de Mayo. Entonces, como toda mi vida fue en un ecosistema como muy pequeño. Y tenía ciertas dificultades de niño para expresarme, para comunicarme, para hacer amigos. Ese es como el primer indicador que se puede llegar a ver que, algo funciona mal. Si el que nos está viendo tiene hijos, es importante que preste atención a si su hijo tiene la capacidad de hacer amigos. Es algo extremadamente importante. O sea, nos estás contando que cuando eras niño, tú eras una persona totalmente introvertida, que no tenías como que esa chispa con la sociedad de poder relacionarte con otras personas. Exacto. Era el último orejón del tarro. No sé si ustedes acá hacen como juegos en la escuela y viste que van eligiendo a los niños de uno en uno. Yo era el que elegían de último siempre. Entonces, esa es una bandera roja, esa es una señal que en su momento yo no veía, ¿no? Pero lo cierto es que por alguna causa, motivo o razón, pasaron algunos sucesos en mi vida, algunos recuerdo, otros no. Literal hay días enteros que no recuerdo de mi vida o semanas. Y a partir de ahí es como me fui haciendo como cada vez más introvertido. Y en determinado momento trato de empezar como a socializar o a hacer amigos nuevos o a relacionarme, que esto y que el otro, puntualmente cuando uno empieza a despertar esa atracción por las mujeres, cuando uno empieza a pensar en que quiero una novia y esto, de repente tenés 13, 14, 15 años y ya empezás a ver a tus compañeritos con su noviecita y demás. Y ahí se empezó a formar una herida bien grande que
que era puntualmente una herida de rechazo, en donde yo intentaba conocer a las mujeres o intentaba conocer como a mis compañeras, etcétera, ver la posibilidad de tener una especie de relación con ellas, un noviazgo, lo que fuera, y siempre era incapaz de hacerlo. En algunos casos simplemente me descartaban por completo y ni siquiera tenían ganas como de dirigirme la palabra, y en otros casos terminaba como en la friendzone de te quiero pero como amigo, y te garantizo que esta segunda era más dolorosa que la primera. Sí, digo, ¿quiénes de los que nos están escuchando no han terminado la friendzone y que se llevan una desilusión totalmente porque si ya llevas trabajado algún camino, algo recorrido y de repente te dan el bloqueo de la famosa friendzone? Sí. Entonces es un momento realmente muy trascendental en la vida de un hombre, el hecho de ser un individuo capaz de relacionarse con las mujeres. Yo esto lo vine a entender mucho después. Pero lo que resulta, desde un punto de vista ya antropológico, es que el hombre tiene principalmente dos funciones. Sobrevivir y reproducirse. No hay mucho más para hacer desde un punto de vista evolutivo. O sea, nosotros tenemos este falso concepto de la felicidad y que no sé qué. Pero eso es una construcción que nosotros hicimos. Si nosotros nos vamos a la biología, nosotros estamos pensados para... Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y reproducirnos. Y cuando vos no sos capaz de reproducirte, que para eso requerís como conocer a una mujer y toda la etapa del cortejo, no estarías cumpliendo con un 50% del propósito de tu existencia. Y eso es muy grave. Entonces, a mí se me generó una herida bien grande con eso. Después vine a entender por qué a mí me pesaba tanto, por qué me llevó al borde del suicidio, por qué yo estaba en una situación en donde sentía que había algo roto en mí, como, Matías, hay algo roto. O sea, no puede ser que todo el mundo, o que se veía, entre comillas, de que todo el mundo pueda tener una relación saludable, sana, no sé qué, y que vos no puedas. Entonces, ahí en un acto como de desesperación, lo que atino a hacer es levantarme de mi cama y me acuerdo clarito, me puse a buscar en Google cómo seducir a una mujer. Y ahí surgieron un montón de respuestas. Y esa fue la primera revelación o la primera epifanía, era que mi problema no era solo mío. O sea, habían millones de resultados de esa búsqueda. Oye, ¿qué edad tenías cuando hiciste esa búsqueda? Esa búsqueda la hice a los 25 años. Entonces, tú te diste cuenta que tenías una herida en algún momento de tu adolescencia, más o menos, desde el momento que te diste cuenta de la herida hasta que hiciste esta búsqueda, más o menos ¿cuánto tiempo surgió? Como 10 años, tranquilamente. ¿10 años? Sí. Viviendo de la forma en que nos estabas platicando hace unos momentos. Sí. Y de hecho, llegaba a relacionarme a veces con algunas mujeres, pero jamás era con la que yo quería. Era con la que me tocaba. A veces venía una mujer y prácticamente te hablaba ella o como lo que sea, pero nunca era la más linda, nunca era la que a mí verdaderamente me gustaba, nunca era como la inteligente, etcétera. Entonces, eso era lo que a mí me complicaba mucho la existencia de, qué complicado esto de no poder relacionarme con el tipo de mujer que a mí verdaderamente me interesa. Y a partir de ahí fue que dije, algo anda mal conmigo, requiero resolver esto. Y a partir de ahí surge como esa búsqueda que abre el panorama porque, existe este problema no es solo mío, hay un montón de hombres teniendo este problema. Existen, entre comillas, gurús que dicen saber resolver este problema. ¿Y qué podía hacer? O sea, lo único que podía... Una vez que descubrís eso, lo único que haces es meterte de lleno. Es como descubrir la Matrix. Quita el velo y existe un universo ahí para conocer. Entonces ahí me obsesioné por completo. Oye, pero antes de que descubrieras esta búsqueda y que te empiezas a obsesionar con esta nueva, pues... ¿Cómo le podemos llamar? Este tema, ¿no? Uh-huh. ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida, tu día a día? ¿Cuál era tu trabajo en ese entonces, a los 25 años? En aquel momento yo estaba trabajando en un call center que se llama Telegestiones de UTE y no era un lugar muy feliz porque Telegestiones de UTE es Usinas de Transmisión Eléctrica, es la empresa que transmite energía eléctrica a todo el estado, es un monopolio, o sea, no hay como varias empresas, solo una. Y ahí atendíamos unas 90, 120 llamadas por día, dependiendo de qué tan complicado estuviera el día. Y nadie te llamaba para saludarte por tu cumpleaños. O sea, todo eran insultos, quejas, maltratos de todo tipo, porque la gente justamente llamaba para reclamar porque no tenía luz, porque estaba con un mal servicio, lo que sea. Entonces era un trabajo realmente muy complejo desde un punto de vista psicológico. Pues estabas hablando todos los días con 120 personas nuevas que
todas te llamaban para putearte, básicamente. Oye, quiero pensar que con toda esta carga de energía negativa te la llevabas a tu casa Sí, y era no un trabajo tenías exhaustante, ¿no? No tenías ganas de hablar. O sea, honestamente a mí me pasó de que estaba en ese momento en Montevideo. Yo soy de San José. Montevideo está ahí a 90 kilómetros. Otra ciudad es la capital. Y de repente me llamaba alguien o me llamaba incluso mi madre y le decía, mamá, no tengo ganas de hablar. O sea, no tengo ganas de contacto humano. Hablé con 120 personas. No quiero saber nada. Así. Oye, ¿y cuándo fue cuando cambia el chip y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esto y me voy a dedicar a toda la onda de poder averiguar cómo conquistar a una mujer y poder levantar la autoestima de muchos hombres? Bueno, en el proceso de que hago esa búsqueda, cuando hago esa búsqueda, enseguida surge un curso. Como que había alguien dando un curso ahí en Montevideo. Y me anoto enseguida. Fue tipo, fue un acto automático. Che, me inscribo al curso. Faltaban como 2 meses para el curso. Entonces, en lo que me inscribo al curso, yo me pongo a leer libros y a hacer cosas y que esto y que lo otro. Y en ese momento, en lo que estoy leyendo y que esto y que lo otro y que llega el curso, ya empiezo a tener un panorama distinto de cómo funciona el ser humano a la hora de relacionarse. O sea, ya estamos hablando de entender aquello que nunca había entendido. Che, resulta que los seres humanos cumplen determinados patrones, hacen determinadas cosas, reaccionan de determinada forma y yo puedo predecir cómo van a reaccionar. Entonces yo puedo saber que si hago una acción, muy probablemente exista una reacción del otro lado. Y puedo testear todo esto. Entonces, con esa como mentalidad medio analítica que tengo yo, me meto al curso y termino siendo como muy destacado dentro de ese curso. El curso era muy básico, pero la cuestión es que a mí me abrió las puertas de que, che, sí, en la práctica sí se puede hacer y salías a discotecas y te ponías a hablar con mujeres y en los centros comerciales y esto que el otro y derriba un montón de barreras mentales que uno pensaba que no se puede hacer. Entonces, yo me obsesiono por completo con esto. En ese momento dejo la universidad. Yo estaba estudiando Derecho, estaba en el último año. Penúltimo año. Ibas para abogado sí. Y decidiste abandonar la escuela para meterte de lleno. Sí, lo primero que hago es, che, estas 4 o 5 horas de clase que tengo, aparte de la del trabajo, estas 4 o 5 horas de clase las voy a recortar y voy a estudiar esto porque me apasiona. De hecho, yo siempre les digo, también es una lección de Jordan Peterson, o sea, no es mío, pero uno tiene que estar muy atento a cuáles son las cosas que te roban naturalmente la atención. Imagínate que vos vas caminando y yo qué sé, te quedas mirando autos. Cada vez que aparecen autos te quedas mirando autos. Como, che, por alguna razón los autos te llaman la atención. Eso significa que hay algo dentro tuyo que maquina muy bien con eso. Y fue exactamente lo que a mí me pasó con este mundo de las habilidades sociales, la seducción, etcétera, el comportamiento humano. Es que me robaba la atención. Era que mi historial pasé de Pornhub a blogs de seducción de gurús de todo el mundo. Y ahí estaba todo el día metido, todo el día aprendiendo. Y todo el día como tratando de nutrirme de distintas herramientas, de distintas personas, de distintas épocas y de distintas partes del mundo. Oye, pero ¿cómo era tu proceso de alimentarte de toda esta información? O sea, porque no se encuentra como que muy rápido esa información. Digo, ahorita en la era de la información encuentras muchas cosas en internet. Pero ¿cómo validar si es información valiosa o no? Ahí está lo difícil y lo complicado. Y por eso yo creo que al día de hoy, quizás yo no sea el mejor mentor de seducción, pero sí soy el más caro. Y eso es justamente por este punto que vos estás diciendo. Había que validarlo en la práctica. Todo lo que vos leías, tenías que construir una experiencia de referencia. Por ejemplo, si un escenario que me plantearon ayer en una mentoría. Si vos estás en un centro comercial y te cruzas una mujer muy atractiva que te llama mucho la atención, tu biología te indica que esa mujer resalta sobre el resto y por esa razón es una mujer importante para ti. Probablemente tengas determinadas facciones, etc. Y esa mujer se encuentra acompañada, por ejemplo, de su madre. ¿Qué haces? ¿Te acercás a hablarle o no? Entonces, la primera cuestión que hay que develar es, che, me acerco a conocer a esa persona, está en un centro comercial, está con su mamá, está de compras y me llamó demasiado la atención. Entonces, optando por la opción de sí me voy a acercar a hablarle. Ahora, ¿qué hago? ¿Me acerco a hablarle a ella o me acerco a hablarle a la madre o me acerco a hablarle a las dos? ¿Ok? Entonces, literal había que probar las 3 opciones. Che, voy a enfrentarme a este escenario y voy a ir a hablar con la chica. Después voy a enfrentarme a este escenario y voy a ir a hablar con las dos. Después voy a enfrentarme a este escenario y voy a ir a hablar con la mamá primero y después con ella. ¿No? Y entonces así es como en la práctica
y uno iba encontrando las respuestas. Lo probaba mucho. Yo probaba cada una de las cosas que podían existir en la realidad para hacer. Yo las probaba muchas veces. Entonces, oye, pero a ver, déjame entender un poquito. Probar las 3 veces, ¿cómo era el escenario para que se te presentara la misma situación 3 veces? se presenta mucho cuando tenés 5 horas al día disponible para eso. Ok. Se presenta y luego, mucho. La gente que es insegura, cuéntame un poquito por decir, la gente que es insegura y se presenta esta situación y se acercan y hacen un tremendo vergüenza porque pues estás nervioso, te trabas, no te salen las palabras, estás sudando, tu lenguaje corporal es todo cohibido. ¿Qué sucede para que no pase eso y que no quedes peor de lo que ya estabas? Bien, el secreto para resolver ese punto, todos nacimos siendo extrovertidos o sin miedo por naturaleza. Un niño no tiene miedo a nada. Un niño hace lo que se le antoja, cómo se le antoja, cuándo se le antoja y de la forma que se le antoja. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es a recuperar esa libertad. Eso ya lo tenés dentro. A partir de los 5 o 6 años empiezan a limitarte y te dicen, esto no lo hagas, esto tampoco, acá no metas la mano ahí, no sé qué. Y resulta que la sociedad te termina compactando mucho más de lo que sería necesario para poder relacionarnos pacíficamente en una sociedad, de forma civilizada, llamémosle. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a liberar de a poco ese niño interior que antes hacía lo que quería, cuando quería, como quería. Entonces, hay que inyectarse una vacuna. Hay que inyectarse un virus. Ese virus es el virus de la presión social. Tenés que aprender a tolerar la presión social. Entonces, el tema es que si alguien que jamás hizo ningún desafío social, llamémosle, yo lo mando a ir a hablar con una mujer que está con su mamá y su familia, no sé qué, la vara está demasiado alta para él. Entonces, la inyección que le estamos dando lo mata, porque tiene más de lo que su cuerpo puede llegar a asimilar. El secreto está en distribuir las dosis. Que sean dosis muy pequeñas, progresivamente más grandes y en un lapso de tiempo adecuado para que la persona llegue a ese nivel. Entonces, de repente lo primero que tiene que hacer una persona, por ejemplo, es acercarse a un completo desconocido y desearle un buen día. Se terminó, solo eso. Che, te vas a acercar a una persona desconocida, lo vas a mirar a los ojos, le vas a sonreír y de la forma más noble posible y más auténtica posible le vas a desear que tenga un excelente día. O sea, nos estás diciendo que de a poquito no lo vas a lanzar a los leones luego, ¿no? O sea, tiene que ir probando y agarrando la confianza en sí mismo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tenés como esa transición y esas dosis fragmentadas, ahí sí se pueden llegar a niveles muy interesantes en 3-4 meses. Oye, empiezas a estudiar toda esta parte, empiezas a ver situaciones, a ponerlas en práctica, horas en campo, prueba y error. ¿Qué empiezas a descubrir? Empiezo a descubrir que por primera vez en mi vida yo era extremadamente bueno para algo. Yo nunca había tenido la sensación de ser el mejor en algo. Jamás. Jamás había tenido la sensación de ser el mejor en el cuadro de fútbol o en la escuela o en no sé qué. En esto era el mejor y había una diferencia muy, muy grande. Para que tengas una idea, yo entré a este mundo sin saber absolutamente nada, sin haberle hablado a una mujer, solamente leyendo cosas, etc. Y a los 3 meses yo estaba haciendo tríos. Algo que para mí era algo que sucedía en American Pie o en las películas y no sé qué. Y yo dije, carajo. Resulta que existe todo este universo acá afuera, todo este mar de posibilidades y yo no las había visto. No, ni siquiera sabía que existían. Entonces, ahí cuando uno se siente extremadamente bueno, lo siguiente que sucedió es que el resto había como comunidades sobre el tema y habían foros en donde vos posteabas lo que hacía detalle a detalle, porque la idea era que nos nutriéramos entre todos. Entonces ya no solamente tenías tus propias experiencias, sino que tenías las experiencias de todos tus compañeros, de qué habían hecho y en qué le habían cagado y en qué sí les había resultado, etc. Entonces ahí empezamos a postear que esto y que lo otro y mis posts se hacen súper conocidos. Como que es una comunidad cerrada, es un foro cerrado, pero lo consume mucha gente, honestamente. Entonces ahí mis relatos empiezan a ser como muy fuertes y un día llegan un grupo de amigos y me dicen, Matías, nosotros no sabemos qué estás haciendo, pero queremos que nos digas, porque claramente estás haciendo algo distinto, si no nosotros también tendríamos esos resultados. Oye, me decías el otro día cuando nos conocimos que
¿Cómo se le dicen allá en Uruguay la gente que ya es natural o cómo? Sí, son naturals. Naturas. Uh-huh. Y que los naturas son... ¿Nos puedes explicar un poquito eso? En el mundo de la seducción, de esta área del conocimiento llamada seducción, habilidades sociales, como ustedes le quieran llamar, existen dos tipos de personas. Los que son naturals y los que no son naturals. Los naturals son personas que naturalmente tienen capacidad de atraer mujeres sin esfuerzo. Es posible que si ustedes tienen un grupo de amigos, identifiquen alguna persona que, este pibe parece que no hacía nada, pero todas querían estar con él. ¿Ok? A esos son a los que llamamos naturals. Entonces, nosotros que no éramos naturals, lo que hacíamos en muchos casos era intentar ver a los naturals y entender qué era lo que hacían o cómo se comportaban o cuál era su actitud para intentar desentrañar cómo nosotros podíamos emularlo. Y a partir de ahí llevar cosas a la práctica y ver qué funcionaba y qué no. Entonces tus amigos naturals te empiezan a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Tú no eres tan natural que digamos. Exacto. Pero estás teniendo mejores resultados. What the fuck are you doing, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te diste cuenta que de ser un amateur que asististe a un seminario, a un curso muy básico, te conviertes ya en un profesional que ya empiezas a ganarte la vida de esto? Hubo un punto de quiebre. Yo siempre le digo, se juntaron unos amigos, eran unos 15 amigos aproximadamente, y me dijeron, Matías, no sabemos qué estás haciendo, pero queremos que nos enseñes. Enseñanos, o sea, te pagamos, arma un taller, que no sé qué. Y ahí como que arma una especie de taller a pedido, un taller de 2 días, que fue mi primer taller presencial que di. Y en ese taller mis amigos pagaron $1,000 cada uno. Y eso era aproximadamente un 15% más de lo que yo ganaba de sueldo, ¿no? Que en aquel momento eran como $450, algo así. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que en 2 días haciendo algo que me apasiona, que yo de verdad no quería dejarlos ir a los chicos, era tipo, no, todavía no se vayan, quiero mostrarles esto y que no sé qué. Haciendo algo que no te desgastaba, sino que te nutría de energía, como que te sentías más vitalizado, resulta que podía ganar el mismo dinero en un día o en 2 días que lo que trabajaba en un mes tolerando esas 120 llamadas diarias. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, acá hay algo. O sea, yo no puedo ser tan imbécil como para no darme cuenta que existe una oportunidad acá. Yo no sabía de emprendimiento, no sabía de finanzas, no sabía de cómo se maneja una empresa, no sabía de marca personal, no sabía de cámaras, ni de videos, ni de YouTube, ni de absolutamente nada. Estaba en cero. Lo único que yo tenía era un talento, no es nato, un talento cultivado, llamémosle, que me permitía ser muy bueno en algo que mucha gente necesitaba. Entonces, ahí fue cuando digo, no, hago un quiebre y ahí me empiezo a tirar a las redes. Pero, o sea, ahora con el diario del lunes, como dicen, todo el mundo te felicita y todo el mundo te reconoce y hasta la gente dice, yo lo conocía, de no sé qué, él era amigo mío y no sé qué. Pero en aquel momento, decirle a todo el mundo que estás dejando la universidad donde estás a punto de ser un escribano o un abogado para dedicarte a enseñarle a hombres a conocer mujeres, no parecía una buena idea para nadie. No, todo el mundo te tacha de loco, de pendejo, de idiota, de todo, ¿no? Y te van diciendo que ¿cómo te atreves? Estás tirando tu vida a la basura. ¿Te atreves a hacer esto? Tienes tu primer taller y ¿qué ves en la gente, en tus primeros alumnos? ¿Viste un cambio radical? ¿Se sintieron agradecidos? ¿Le cambiaste la vida? Sí. Sí, realmente les pude mostrar algo porque, claro, yo había investigado mucho más que el resto y les pude mostrar algo que les acortó mucho el camino a lograr los resultados que siempre querían. Entonces ellos quedaron súper contentos, yo también quedé extremadamente realizado y a partir de ahí sí me lo empecé a tomar como en serio. Y sí, sobre todo el paso de dar la cara, porque hay mucha gente que se dedica a esto pero no da la cara porque es un tema medio complejo. O sea, es tabú, es un tema tabú, está muy tildado de que, yo qué sé, de que es de intimidad o de no sé, es complejo. Oye, ¿qué nos puedes decir referente ya después de que vas profesionalizándote y vas cobrando y vas haciendo tu vida de esta disciplina? Llegas a dar TED Talks, vi que estuviste dando una TED Talk. ¿Qué te llevó ahí y decir, un seductor, un maestro de la seducción da una TED Talk? ¿Cómo te sentiste cuando te invitaron? Fue súper interesante. De hecho, he dado 2 TED Talks. La primera fue en Uruguay y la última fue hace poco acá en Monterrey.
Pero lo interesante de la primera, porque la segunda llega porque ya la gente me conocía, tenía mis seguidores, etcétera, y le servía que yo estuviera ahí porque le daba prestigio a la charla. O sea, en este caso, TED me utilizó a mí. En el otro caso, estuvo bien interesante porque justo un amigo me llama. Un amigo de la escuela me contacta por Facebook. Un amigo de la escuela que era mi mejor amigo cuando yo, no sé, estaba en los primeros años de escuela. Era el único amigo que hacía las tareas conmigo, etc. Y me dice, che, Matías, estamos organizando un evento TED. No sé si conoces esto, conoces el otro. Y le digo, sí, obvio, lo que necesiten. Y yo en aquel momento estaba como armando una especie de productora con unos amigos. Unos amigos tenían unas cámaras y estábamos haciendo cosas con cámaras que eran de ellos. Y yo los apoyaba, como era el utilero, no sé cómo llamarlo. Entonces resulta que les hablo y les digo, che, Ulises, vamos a cubrir una TED Talk y que no sé qué. Y yo súper contento, pero súper contento de poder tener esa oportunidad de estar ahí cubriendo una charla TED. Y a la semana o semana y media por ahí me escribe y me dice, Matías, ¿ya sabes de qué vas a hablar? Yo tipo, ¿cómo de qué voy a hablar? ¿Pero cómo te dijeron? Resulta que me habían invitado como un speaker. Y no como yo pensé que me habían invitado para que él cubriera la charla. Entonces ahí hice las dos cosas, cubrí la charla y también fui speaker. Y paradójicamente hubo mucha gente que le tiró en contra a esa charla porque o me tachaban de manipulador o de que usaba a las mujeres o de que no sé qué. Todo esto se desmintió con un documental que hicimos que se llama Vacuna contra el Acoso y lo hicimos en coordinación con la alcaldía de Cuauhtémoc en México. Les invito a verlo, está en YouTube y está muy bueno y explica en profundidad qué es lo que hacemos. Y en ese momento todo el mundo estaba como tirando en contra, no sé qué, y querían que bajaran la charla. O sea, querían que la quitaran, que no podía ser que eso estuviera en el escenario de TED y que bla, bla, bla. Cuestión, la charla se viraliza. ¿Y luego qué sucede? ¿Qué oportunidades te abrieron después de ahí? Y ahí se empezó a hacer, como se viraliza la charla, y yo también me había asociado con un amigo que tenía en aquel momento un canal de YouTube grande, etcétera, como que mis redes empiezan a crecer. Y me empiezo a dar a conocer y empiezo a tener cada vez más peso. Entonces, obviamente que eso te abre las puertas. Pero un mentor mío, que se llama Antonio Arreguín y que es de Mexicali, yo lo conocí en Uruguay con Jürgen Klarich, en aquel momento trabajaban juntos, me dijo, Matías, vos no vas a crecer en Uruguay. Si vos querés crecer, tenés que irte de Uruguay. Y yo no estaba nada feliz con esa información. Sí, porque para ese entonces todo lo habías hecho en Uruguay, ¿cierto? Sí. Y ahí estaba mi zona de confort. O sea, ahí era donde yo tenía, yo qué sé, mi familia que de repente puede estar ahí o, no sé, algún amigo, lo que sea. Y irte de ahí a terreno completamente desconocido era un desafío bien grande. Pero sí tomamos la decisión de dar ese paso. Y efectivamente tenía mucha razón. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra, y yo lo viví en carne propia. Una vez que salí, el fanatismo, pues estamos hablando de, no, ni siquiera es, que les caes bien. No. El fanatismo que tenía a veces la gente con la que me apoyaba en los distintos lugares, que corrían para sacarse una foto conmigo, que me contaban todas sus historias, que me contaban los cambios que habían hecho en su vida gracias a ver los videos y que no sé qué. Y eso para mí fue algo muy loco. Que te empiecen a parar en la calle para pedirte fotos. Eso es algo que al día de hoy todavía no lo asimilo. El otro día me paraban en un súper acá, en un H-E-B. Y me daba mucha gracia porque el chico estaba como, ¿le hablo o no le hablo? Y le digo, bro, ¿cómo estás? Y lo saludo yo primero como para que pueda romper el hielo, ¿no? Era un chavito. Sí. ¿Y qué pasó? Sí, me dice, no, pasa que qué pena, Matías, que no sé qué, pero me gustaría sacar una foto contigo. Yo ya sé, bro, no, sacate una foto, no pasa nada. Oye, abandonas Uruguay y ¿a qué lado te lleva la vida? Y a partir de ahí empezamos a hacer giras. Las giras tardaban más o menos 6 meses y metíamos un montón de países. Metíamos, yo qué sé, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay también, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, etc. Estábamos rodando. Y en varios países hacíamos varias ciudades. Acá a veces hacíamos Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Y ahí estaba 6 meses de gira, 6 meses que no está tan divertido como parece. O sea, sí está buena la experiencia de viajar y no sé qué, pero es una semana por ciudad, es una locura.
Es una locura vivir una semana en cada ciudad. Sí, es un desgaste físico. La gente tremendo. piensa que estás viajando y que te estás pasando a todo dar, pero es No, trabajo. Y aparte tu trabajo es aportar valor y aportar energía y cada vez tenés una audiencia nueva y las conferencias que dábamos no eran chicas. En Lima metíamos 700 personas, por decirte algo. Entonces sí tenés que estar con un nivel energético bien sólido para poder mantener el ritmo de ese tipo de situaciones. Oye, y por ahí vi en redes sociales y después de que te conocí y me empecé a empapar un poquito más de tu información, ¿qué pasa con ese libro? ¿Cuándo sacaste un libro? ¿Cómo decides escribir un libro y lo lanzas? ¿Y cuál fue la respuesta del público? Con ese libro tuve una muy mala experiencia, honestamente, con la editorial que desarrolló ese libro. Pero básicamente lo que pasó fue que vino una editorial a una de nuestras conferencias y ahí me dijeron: Matías, no sé qué, queremos ofrecerte la oportunidad de hacer un libro. Cuestión, me puse a hacerlo. Yo no sabía escribir, me pusieron un escritor fantasma. Cuando leí lo del escritor fantasma me di cuenta de que era una basura. Y digo, esto está cero alineado con lo que yo pienso y mi forma de ver la vida. Entonces dije, no, nada de escritores, me va a llevar el tiempo que me lleve, pero lo voy a escribir yo y va a ser mi puño y letra. Entonces ahí está, empiezo a escribir el libro, que este y que el otro, y se lanza el libro, empezamos a venderlo ahí, etcétera, pero después tuvimos ciertos inconvenientes con la editorial, que todavía seguimos en inconvenientes. Oye, y ese libro, bueno, algunas personas lo compraron sin saber todo el meollo del asunto. Sí, claro. Y de tu gente, tus seguidores, tus fans que compran el libro, ¿qué opinaron al respecto? No, les encantó, les fascinó, porque sobre todo yo planteo las cosas de una forma muy honesta. O sea, mi personalidad, o lo que yo siento que soy al día de hoy al menos, es algo que lleva a las personas a polarizarse. Eso significa que cuando alguien consume mi contenido en la forma que sea, puede ser en el podcast, en videos, en el libro, o me ama o me odia, punto. No hay punto medio. O realmente se compenetra conmigo y empatiza un disparate conmigo y sienten hasta que soy como su hermano mayor. Yo he creado mucho como la figura de ese hermano mayor que me hubiese gustado tener. O todo lo contrario. Entonces, siento que sí, a la gente que está dispuesta a recibir información honesta, pasa que yo no negocio el hecho de brindar la información que verdaderamente es. Hay mucha gente que da contenido diciendo cosas que verdaderamente no funcionan porque vende. Vende sí, más contenido chatarra, ¿no? Contenido chatarra. Entonces yo con eso no negocio. Mi contenido es de profundidad. Mi contenido es realmente de entendimiento de cómo son las cosas, te guste o no te guste, porque hay muchas cosas que no te van a gustar. Pero yo necesito tener la verdad de respaldo. Entonces, eso es lo que me diferencia del resto, si se quiere. Oye, y sale el libro, empiezas a hacer la gira, te sales de Uruguay. ¿Qué sigue? ¿En qué proceso estás? ¿Y qué viene para Matías en los próximos meses? En este momento logramos establecer un sistema de enseñanza que nos permite generarle resultados a nuestros clientes de todo el mundo de forma remota. Y eso fue un desafío bien grande. Fue difícil de hacer. Y ya llevo más o menos con un año aproximadamente con la empresa establecida acá en Monterrey y las oficinas acá y todo, y un equipo sólido ahí trabajando full time para este proyecto que estoy súper contento del equipo que hemos formado. Y eso como que de cierta forma ya está funcionando. Ya podemos generar los resultados que en nuestros clientes que estábamos buscando y tenemos un muy buen servicio, mucho mejor que antes. Y ahora es el momento en donde la empresa ya está automatizada. Me requiere muy poco tiempo, honestamente. Entonces ahora se abre la posibilidad de ver nuevos horizontes. Entonces este es un momento, yo siento que es un momento clave en mi vida, porque por primera vez en mi vida es como que tengo el tiempo y tengo las posibilidades financieras, si se quiere, para poder emprender otros negocios. Y hay muchas cosas que quiero hacer. Oye, Matías, y una super duda. ¿Alguna anécdota en específico de alguien que hayas impactado en su vida y que dices, gracias a ti logré
conocer a mi esposa, con ella me casé, Montones. tuve hijos. ¿Alguna en específico que te acuerdes que dices, yo me acuerdo de este tipo que me contó de dónde vino y dónde está ahorita, que nos puedas platicar? Mira, el primer caso, hay muchos casos, honestamente. He tenido la suerte de tener como un montón de anécdotas distintas, de distintas personas, de distintos países, de distintas edades y en distintas situaciones. Pero lo primero que me saltó a la cabeza es un chico que era de Uruguay. Y cuando él me contacta, él estaba desesperado. O sea, estaba desesperado porque él estaba en sus 45 años, había terminado una relación, tenía 2 hijas, chicas de 5 o 6 años aproximadamente, y todo estaba en su contra en materia de la relación con... Era un problema grave, porque ya no estábamos hablando de que él no pudiera encontrar una nueva pareja, que fue el primer punto por el que me llamó, fue: Matías, yo quiero conocer una nueva pareja. Pero lo que a veces me piden y lo que verdaderamente necesitan suelen ser cosas distintas. Y ahí está mi expertise, que me permite realmente ver qué es lo que necesitan a pesar de lo que me estén diciendo. Porque ellos me dicen la superficie, me dicen la punta del iceberg, y mi tarea es encontrar qué es lo que está por debajo. Y a este muchacho se sentía extremadamente dolido y traicionado, sería la palabra, porque su expareja en ese momento estaba haciendo prácticamente todo lo que estaba a su alcance para manipularlo de todas las formas posibles. De forma emocional, de forma económica, como te imagines. Hasta con las propias niñas. Entonces, ahí la situación está compleja. Y te juro que sí requiere una planificación y sí requiere cierta inteligencia para poder hacerle frente a ese tipo de problemas que son transgeneracionales. Ya no estamos hablando solamente de tu estabilidad emocional, estamos hablando de la estabilidad emocional de tus hijas y de cómo va a salir adelante esa familia y de cómo vas a tratar, pues ya obviamente que ya van a tener sus traumas, sus padres se divorciaron, etcétera, pero cómo hacer que el impacto de esa situación disminuya lo más posible y que no termine siendo catastrófico y termina siendo que esas niñas crezcan con una idea de lo que son las relaciones extremadamente tóxicas. Entonces teníamos muchos frentes de batalla. Teníamos el frente de batalla de las niñas, teníamos el frente de batalla de su relación con la exmujer y teníamos el frente de batalla de cómo conocer a una persona nueva y asegurarnos que fuese una mujer de alto valor y de buen corazón, porque no le volviera a pasar eso. Entonces, esa historia está extremadamente interesante por un montón de cosas. Yo hace un rato te decía, yo quizás no soy el mejor, pero soy el más caro. Y a este muchacho obviamente le costó desembolsar el dinero para poder estar hablando conmigo uno a uno. Que además tuvo un trato preferencial porque pagó más, X. Y 2 meses después que estuvimos trabajando y que esto y que lo otro, y papá me dice: Matías, no sabes lo que acabo de hacer. Acabo de ponerle un freno, como él se sentía muy, muy apretado, ponerle un freno al abuso económico por parte de mi mujer. Recuperé X cantidad de dinero. Tu mentoría me salió gratis, me dice, y mejoré esto y que lo otro. Y a su vez, él ya está en pareja con una mujer increíble, una chica fitness que se dedica al ejercicio y que esto y que lo otro. Y súper contento, y que además supo integrar como su familia. Entonces él, con tiempo, con paciencia y con mucha estrategia, fue capaz de vencer en el frente, o de dejar de ser manipulado en el frente con su expareja, de mejorar drásticamente la relación con sus hijas, incluso conseguir tiempo, porque le habían quitado hasta el tema de la tenencia, etcétera, conseguir tiempo con sus hijas para verlas, etcétera, y también a la vez ser capaz de encontrar una pareja no solamente físicamente muy atractiva, sino de muy buen corazón, que es con la persona con la que está hoy. Entonces, esa es una de las historias donde digo, qué increíble cómo pudimos disipar todo este caos. No fue fácil, llevó tiempo, habían muchos frentes para trabajar, y es complejo porque la persona se desestabilizaba a veces de que, no, pero mira lo que me acaba de decir mi exmujer y que no quiere traerme a las niñas y que no sé qué, y como que lamentablemente hay determinadas mujeres que utilizan a los hijos como una forma extremadamente efectiva de manipular a los hombres, y
Y es complejo. Yo nunca estuve en esa situación, no sé qué se siente, pero al ver a esta persona te garantizo de que está bien jodido vivir esa situación, porque te nubla la mente para todo. Te quita el enfoque en tu trabajo, te quita el enfoque en absolutamente todo, porque estás pendiente y pensando de ¿cómo recupero a mis niñas? Entonces, sí hay casos bien locos. Digo, muchas veces pensamos que la persona que acude al tipo de servicios tuyos son universitarios, son gente muy joven, pero no sé por qué me vino a la mente, y de seguro ya te lo han dicho, como la película de Hitch. Uh-huh. Digo, puede ser una persona ya profesionista, ya avanzada en edad, en una edad adulta, joven, sí, pero ya en sus 40s, sí, que aún no ha tenido éxito o que tuvo un tremendo fracaso como el que nos acabas de contar. Sí. Matías, pues mira, la verdad es que yo creo que tienes muchas historias que contarnos y muchísimo que aportar a este programa. Te agradezco el hecho que hayas venido. Uh-huh. ¿Qué podrías decir a toda la gente que ahorita se está confrontando a ese miedo de poder tener pareja? Así como un dato, yo sé que es todo un proceso, pero si les podrías decir a la gente que está escuchando, ¿qué es el primer paso que tienen que dar? Yo siento que el primer paso que todo ser humano tiene que dar a la hora de enfrentarse a una situación desconocida, como el hecho de ir a conseguir pareja, o como el hecho de emprender, o como cualquier otra cosa fuera de tu zona de confort que vayas a hacer, es realmente confiar en tu valor propio. Entender que sos un hombre valioso, que tenés una personalidad con determinadas características, que tenés determinados talentos, y que con disciplina y con esfuerzo absolutamente todo se puede conseguir. Y esa debería ser tu directriz. Y que si cualquier otra persona logró hacerlo, significa que eso definitivamente es posible para ti también. Entonces, todo parte de la confianza que puedas tener en vos mismo al momento de saltar al vacío, a pesar de que todavía no sepas qué te vas a encontrar ahí. Es confiar y tener fe de que vas a saber resolver lo que haya que resolver en el momento que haya que resolverlo. Oye, Matías, y por último, se me está ocurriendo la pregunta porque me vino a la mente. Una persona muy especial dice, oye, el niño que tienes dentro siempre va a existir. Uh-huh. El Matías que nos contaste al inicio de esta entrevista, ¿aún existe? Y si sí, ¿qué has hecho para que no vuelva a sobresalir y tome esa personalidad en tu día a día? Yo siento que yo tuve muchos procesos como de trabajo emocional y de coaching transformacional, etc. Y en esos procesos me enseñaron a soltar, a soltar esas heridas y entender que todo fue para bien, y reinterpretar de que, si yo no hubiese sufrido todo el bullying que sufrí, si a mí no me hubiesen rechazado como me rechazaron, si yo no hubiese pasado hambre, si yo no hubiese quedado como desprotegido y solo y sin el apoyo de absolutamente nadie, yo no tendría la fortaleza que tengo hoy para encarar absolutamente cualquier tipo de problema que pueda existir en mi vida. Entonces, lejos de mantener esa herida, es como agradecimiento pleno de que eso era lo que yo tenía que vivir para poder convertirme en lo que soy hoy en día. Matías, un gustazo escuchar todas estas historias, tu proceso, y que simples mortales, decimos aquí, pueden lograr cosas extraordinarias, y eres un claro ejemplo. Si quieres compartir tus redes, por favor, porque creo que mucha gente necesita de una guía para poder dejar atrás todos esos fantasmas que los están hundiendo en el hoyo, y que tú los puedes echar la mano. Hermano de corazón, muchas gracias. A mí me encanta juntarme a filosofar con gente nueva y compartir en un plano de honestidad un granito de arena para la gente que pueda estar del otro lado. Mis redes son Soy Matías Laca. Si ustedes ponen Soy Matías Laca, soy como la mugre, voy a aparecer en todos lados, independientemente de donde me busquen. Así que ahí me pueden encontrar. Y obviamente, si alguien siente que necesita una mano, que necesita apoyo a la hora del relacionamiento, de la posibilidad de encontrar pareja y demás, estamos 100% a la orden. Entonces, ahí en tus redes sociales te mandan un mensaje directo, y de ahí mismo empieza ya la atención, ¿no? Sí, 100%. Bueno, Matías, pues muchas gracias. Esto fue Chéves con Chava, con Matías Laca. Y saludcita. Bye bye. Chao, chao.